Señor, te damos gracias por esta mañana, porque pudimos venir a estar juntos, a estar orando. Señor, gracias porque pudimos, Señor, cantar canciones que hablan de lo que has hecho, Señor, de quién eres tú. Señor, gracias porque podemos darte las gracias, Señor, a través de la música y de letras, Señor, que están pensadas, Señor, eh, en tu palabra, Señor, lo que tú nos muestras, quién eres en ella, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos abrir libremente en esta mañana nuestras Biblias, Señor. Podemos juntarnos y podemos disfrutar, Señor, de este tiempo. Señor, que tu Espíritu esté obrando en nosotros, Señor, para que podamos entender y ver, Señor, qué es lo que tienes para nosotros, en qué tenemos que examinarnos, Señor, delante de ti, para crecer, Señor, a la imagen de tu Hijo, nuestro Salvador, Señor. Dejamos esta mañana en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a leer, vamos a abrir en el capítulo 13. Vamos a, en teoría, vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18, pero vamos a empezar unos versículos antes, ¿sí? Porque me gustó cómo cierra en realidad, cómo arranca la idea de lo que vamos a tratar hoy, viéndolo desde los versículos anteriores, también hilando con lo que el Señor nos habló el domingo pasado por medio del hermano, a través del servicio, la humildad, el amor y a través de eso. Pero antes de pasar a la lectura, quiero que pasemos en la palabra traición. Hoy vamos a ver justamente, y en la Biblia, la versión Reina Valera, habla de que Jesús anuncia la traición de Judas. Y la traición, hermanos, hoy personas que hoy nos acompañan, la traición es algo que todos, por lo que todos hemos pasado. Y no solo que lo hemos sufrido, sino que también lo hemos hecho. La traición nos cuesta cuando la pasamos ante alguien que cuenta algo íntimo, cuando nosotros en una charla en confianza contamos algo que nos está pasando y esa persona eh, termina contando a otros, se rompe esa confianza que nosotros tuvimos con esa persona y ahí se provoca una traición. También cuando una persona habla de nuestras acciones o nuestras reacciones, y en vez de venir a confrontarnos a nosotros, venirnos a hablar, mira hermano, mira amigo, me parece que esto no está bien, esto estaría bueno que lo pongas en oración porque a través de la palabra veo que no es correcto. Y en vez de hacerlo así, esa persona prefiere hacerlo y hablarlo con otras personas y mostrar nuestro pecado con otros en vez de venir a confrontarnos, ahí también sufrimos traición. Algún engaño en algún ámbito de nuestra vida, ¿sí? Quizás alguna persona, algún compañero a quien le confiamos algo, ¿sí? Incluso en los matrimonios puede pasar y entonces por consecuencia sufrimos de traición. O quizás nosotros fuimos quienes traicionamos la confianza de otro. La traición, hermanos, aparece en la palabra de Dios, aparece muchas veces en la Biblia. Vemos en Absalón cuando quiere usurpar el trono de su padre, David, ¿sí? Eso lo vemos en 2 Samuel 10, 15 al 13. También vemos en Esther 2, 21 al 23, cuando Bistán y Teres eh, planean algo en contra del rey Asuero y Mardoqueo los descubre. Así que la traición está en la vida del ser humano y la vemos también en la palabra de Dios. Pero ¿qué es la traición? Y acá se voy a leer. La traición es la ruptura intencional de un pacto de confianza, de lealtad o de fidelidad. Cuando se rompe el compromiso que uno tuvo, el respeto, la honestidad, y esa ruptura impacta en lo emocional y en lo psicológico de la persona. Así que ya sabemos qué es la traición, ya sabemos que la hemos padecido o la hemos provocado o la hemos hecho, y sabemos que está en la palabra de Dios.
Y a todas estas personas que podamos llegar a ver en la palabra de Dios, a nosotros mismos, la traición nos toma por sorpresa. David no se imaginaba que su hijo iba a llegar a tanto, ¿sí? El rey Asuero no pensaba que aquellas personas a quien tenía como confianza estaban planeando algo en contra de él. Muchas veces nosotros no nos imaginamos que una persona a quien confiamos cosas nos traicionaría, o esa persona a quien nos confió cosas no pensó que nosotros podíamos traicionarlo. Pero veremos cómo la traición de Judas, que había sido anunciada, y aún así, esa traición anunciada, aquel que no es digno de ser traicionado, hermanos, se dolió por ello. Cómo la decisión de traicionar, aún siendo anunciada, dependía de aquel que le iba a perpetuar. Y veremos que en una escena íntima vamos a ver el amor, el dolor y el egoísmo. Ahora sí vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a comenzar desde el versículo 16, ¿sí? Como les decía al principio, y vamos a la palabra del Señor. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. ¿Por qué comenzamos del versículo 16? ¿Sí? Lo que habíamos concluido el domingo pasado hablaba del amor expresado en servicio, en un servicio humilde, y que ese servicio humilde, en humildad, traería la bienaventuranza, ¿sí? Traería una bendición, como dice el versículo 17, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que este servicio en humildad, ¿sí? En amor, trae bendición para quienes lo hacen. Vamos a conectar también un poquito esa idea de traer bendición, ¿sí? De aquel que sirve con amor y con humildad. Pero vamos a comenzar en el versículo 18 y también ahí, perdón, me estaba olvidando, ahí tenemos una verdad, ¿sí? Recuerden que siempre cuando leemos la palabra del Señor y dice de cierto os digo, cuando Jesús está expresando eso, está hablando de una verdad, verdad verdadera, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Es algo que es así como lo dice el Señor. Y vamos a ver ahora sí, desde el versículo 18, cómo se muestra la deidad, y yo separé en algunas partes el fragmento que vamos a leer hoy, la deidad del traicionado, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de Jesús. Y lo que nos muestra en estos primeros versículos, vamos a ver que Jesús muestra que Él es Dios. La primera verdad es, y hablando del versículo 16, no creernos
superiores a los demás, obedecer a nuestro Dios, servir a nuestros hermanos y seremos bendecidos. Entonces, en el versículo 18, Jesús le dice, no hablo de todos ustedes, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. En el versículo 11, anteriormente, Jesús le decía, no están limpios todos, ¿sí? Jesús conocía los corazones de las personas, de los discípulos a quien había elegido. Conocía el corazón de que lo iba a negar. Conocía los corazones de los que buscaban estar al lado del trono de la gloria, ¿sí? Y que les preguntaba si podían estar ellos al lado de Jesús cuando estuviera en gloria, los hijos de Zebedeo, y conocía el corazón del que lo iba a traicionar. Conocía ese corazón codicioso que, como me tocó justamente un capítulo atrás, ver que codiciaba, en vez de que ese perfume sea derramado en Jesús, codiciaba que ese perfume sea vendido para que él pudiera sacar tajada de de esa venta. Y estamos hablando de Judas, el que estaba encargado, como dice al final del fragmento de hoy, estaba encargado de la bolsa, ¿sí? De las ofrendas y de todo lo que se juntaba. Y vemos que después en este versículo 18 dice, más para que se cumpla la escritura. Ahí vamos a ver en Salmo 41:9, ¿sí? Si me acompañan, si no lo leo yo, no hay problema. Vamos a ver cómo esto que está diciendo Jesús hace referencia al Antiguo Testamento. Jesús lo que está cumpliendo, como dice él mismo, está cumpliendo con lo que se había escrito en la Escritura. Dice el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sí? Lo mismo justamente lo que dice Jesús. Y después dice en Zacarías 11:12 y 13, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Sin duda, esto está haciendo referencia a lo que después pasaría con Judas y lo que le pagarían por entregar a aquel a quien iba a traicionar, a ese Jesús. El plan de redención, hermanos, el plan de redención fue anunciado desde el comienzo de los tiempos y fue puesto en la palabra del Señor, y de él daba testimonio el mismo Jesús. Y vamos a seguir pensando en lo que dice Jesús en este versículo que tiene muchas cosas para pensar y para aprender. Dice, levantó contra mí su calcañar. Aquel traidor era alguien íntimo, hermanos. Decía, como decía recién en Salmo 41:9, era uno de los elegidos y decidió levantarse en contra del Mesías. Judas tenía la posibilidad de decirle a Jesús que lo librara de ese pecado que estaba pasando, ese pecado que lo estaba tentando a entregar a Jesús, pero no es lo que decidió, no es lo que decidió Judas. Había estado con él, Judas había estado con Jesús durante 3 años, disfrutando de alguna manera de estar junto a él, compartiendo tiempo, viendo los milagros que hacía, viendo las cosas que hacía en nombre de Dios, pero aún así decidió traicionar. Pero por qué Judas decidió seguirlo entonces a Jesús cuando Jesús lo llamó? Porque Judas buscaba poder y gloria terrenal. Judas era uno de los que pensaba que Jesús vino no a implantar, a poner un reino espiritual, ¿sí? A gobernar y a tener victoria sobre la muerte, sino que Judas pensaba que Jesús venía a derrocar al reino
romano, ¿sí? Al imperio romano, y a que los israelitas pudieran por fin tener ese gobierno y ser, digamos, ese país superior, ese pueblo superior a los demás, porque tenían a Jehová a su lado. Pero no era lo que venía a ser Jesús. Judas estaba completamente equivocado con lo que él quería y lo que él buscaba. Jesús venía a libertar al oprimido, pero él estaba hablando del pecado. Lucas 22:22, vamos a leer este versículo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Que Dios había determinado, ¿sí? Había determinado algo. Hay una soberanía de Dios que había sido planeada al principio de los tiempos y que Judas podría haber escapado de ser, ¿sí? Escapado lo digo de una manera poética, ¿no? Podría haber evitado, digamos, ser el que traicionaba a Jesús. Pero también vemos una responsabilidad acá. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Judas tenía y tuvo la responsabilidad de entregar al Mesías, a su maestro. Vamos a ir al versículo 19. Dice, desde ahora os lo digo antes que suceda. Y al final dice, para que cuando suceda crean que yo soy. Antes de este yo soy, proclama que es yo soy Jesús, ese yo soy que está en Éxodo 3:14, y lo proclama 7 veces. En algunas de ellas Jesús se dice que yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección. Y aún así Jesús cree que es necesario recordarle a sus discípulos, que Él es el gran yo soy, que Él es yo soy. Y para demostrarlo, les anuncia y les recuerda que hay alguien que está en medio de ellos que lo va a traicionar. Y lo hace refiriéndose a lo que estaba escrito antes ya. O sea, demostrándole con todo esto de que Él era el alfa y el omega. Y para que crean de una vez más, en su deidad. Y así anticipa Jesús la traición que iba a sufrir a través de uno de sus discípulos. Así que acá vemos que Jesús no fue tomado por sorpresa ante esta traición de alguien íntimo, de uno de sus discípulos, de uno de sus amados, de uno de sus elegidos y de este círculo íntimo, como recién les decía. Y acá vamos a ir en este versículo 20 que nos muestra otra vez una nueva verdad. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Y por qué Jesús habla de esta nueva verdad? Cuando Jesús les habla acerca de esta traición, quizás los discípulos hayan pensado, ¿y ahora qué va a pasar con nuestra tarea, con nuestra misión? Porque si Jesús se va, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces Jesús lo que hace es tranquilizar sus corazones, dándoles paz y recordándoles que, como dice acá, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que hay una autoridad que iban a tener ellos, porque Él los iba a enviar, Él los iba a enviar, iban a ir en nombre de Jesús, iban a ser recibidos en nombre de Jesús, iban a ser enviados, iban a ir en esa misión, no iba a parar, porque iban a ser enviados por Dios. ¿Sí? Parece que fuera sacada de contexto, pero sirve para que ellos la traición no detuviera su misión, para que les quede claro eso, para que iban a ser enviados con autoridad, como recién les decía, para que el gran yo soy, recordaran que el gran yo soy los enviaba y que eran mensajeros de Dios. Cuando dice recibe al que me envió, Jesús
había dicho que el Padre lo había enviado en el capítulo 5, 36 y en el capítulo 6, 57. Muchas veces Jesús había dicho que él había sido enviado por el Padre. Entonces mostraba con este versículo, sigue mostrándole a sus discípulos que él era Dios, que remarcaba esta verdad acerca de él mismo, que él era Dios. Este versículo también nos recuerda que los creyentes, hermanos, somos enviados a dar a conocer el Evangelio de Cristo. Somos representantes del Rey de Reyes. Si bien acá no estamos incluidos implícitamente, ¿sí? Pero es verdad que cuando nosotros predicamos el Evangelio, somos mensajeros del Rey de Reyes. ¿Qué preguntas y dudas nos impiden para dar a conocer al Salvador? Oye, hace un tiempo, cuando recién les comentaba que estuvimos orando, oramos justamente por esto, ¿no? Pensando en una persona a quien tenemos para compartir el Evangelio. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué cosas nos hacen dudar de que tenemos autoridad en el nombre del Señor para predicar el Evangelio? No nos olvidemos, hermanos, que somos también nosotros enviados por aquel Salvador. Ahora vamos a ir a otra parte donde dice en el versículo 21 al 25 y vamos a ver el dolor del traicionado, ¿sí? En el versículo 21, después de que dijo todas estas cosas, después de que dijo estas dos verdades, después que les recordó a sus discípulos que él era Dios, después de que él les dijo que iba a haber alguien que lo iba a traicionar, después de que él les dijo que él los iba a enviar y que iban a ir enviados en nombre de él y del Padre, Jesús, después de todo esto, se conmovió en espíritu y declaró. Esta palabra conmover, ¿sí? En el original es una palabra que se utiliza en sentido figurado para hablar de una agitación espiritual o mental severa. Y en Mateo, lo vamos a ver en Mateo 14 al 26, está esa palabra y se demuestra en una situación. Dice 14 al 26, perdón, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Esa palabra conmover, esa palabra que hace referencia a esta agitación espiritual o mental severa, es la misma expresión que tuvieron, que se pone acá cuando dice que vieron andar sobre el mar a Jesús y se turbaron, ¿sí? Ese turbaron tiene que ver con esa agitación, como recién les leía. Y en Juan 11, 33 vamos a leer también cómo esta palabra es utilizada de diferentes maneras y a qué hace referencia, ¿sí? Solo son ejemplos para que entendamos mejor esto. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí Jesús también padeció esta agitación espiritual y mental. Así que para que podamos entender que Jesús estaba conmovido cuando iba a decir una nueva verdad, y una nueva verdad que lo llevó al dolor, a un dolor profundo. Y no era un conmovido por algo espectacular, como eso uno se conmueve cuando ve algo hermoso. No, era un padecimiento profundo el que estaba pasando el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que lo conmovió al Señor Jesús? Lo conmovió que Judas no lo amó como él lo amaba, que fue ingrato ante su bondad, y también lo conmovía el destino por el cual estaba caminando Judas. Dice la siguiente verdad, dice, de cierto os digo, versículo 21, que uno de vosotros me va a entregar. Uno lo entregaría, ¿sí? Sería uno de los discípulos que estaba externo a ellos, ¿sí? Los discípulos podrían pensar, será uno de los que está afuera de los discípulos, no los que estamos acá.
¿Será uno de los que están afuera? ¿Será, ¿Sería una traición sin querer, involuntaria? ¿Sería posible traicionar a este gran yo soy que calma tempestades? Todas estas preguntas quizás pueden haber pasado por las personas, por estos discípulos que estaban al lado de Jesús, que estaban teniendo un momento íntimo. Y esta duda los llevó a entristecerse, ¿sí? Y a preguntarse quién era. En Marcos 14:19, ¿sí? Está cuando los discípulos empiezan a preguntar si soy yo, soy yo. Incluso Judas lo hace. Y lo vemos en Mateo 26:25. Él también pregunta, manteniendo así, ¿sí? Manteniendo así la hipocresía. Vamos a ver si se pagó esto. Y se pagó. Aaron Lolos. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Es que esta parte quizás sea un poco de tac. ¿Sí, lloró? Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, voy a sacar esto. Voy a aprovechar para quitarme esto y que no me sea de distracción para mí y poder disfrutar también de este tiempo. Estas cosas, estas dudas reales que tenían algunos y uno de ellos no, porque era una manera de que no se dieran cuenta que quién era el que lo iba a traicionar, los mantenía, los mantenía entristecidos, ¿sí? Se preguntaban quién podría ser. Entonces, este quién es, vamos a ir ahora al versículo 24, que vamos a ver que la duda persiste, ¿sí? Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿sí? Y así que vemos como Pedro ahí siempre activo, lo vamos a ver siempre eh, inquieto en sus dudas, en sus preguntas, en cómo hablaba con el Señor. Incluso no podía quedarse tranquilo de no saber quién era, de quién se trataba, acerca de qué, de aquel que lo iba a entregar. Y ahí vamos a comenzar a ver otra parte, ¿sí? Vemos que Pedro le dice a aquel que estaba cerca de Jesús, porque la manera en que se recostaban en aquel tiempo no eran mesas como la que nosotros vemos, ¿sí? Eh, Escuchando un mensaje que a veces me gusta siempre escuchar, hermanos, eh, recordaba esto y es bueno también hacerlo. No son las mesas que nosotros conocemos, no son las mesas que son altas, donde nosotros nos sentamos en sillas, sino que la mesa en donde estaban sentados los discípulos era al ras del piso y estaban recostados literalmente, ¿sí? Tirados hacia un costado y los pies hacia afuera de la mesa, por eso también eh, eh, en los versículos anteriores Jesús les puede lavar los pies porque los pies estaban hacia afuera, ¿sí? Hay toda una cuestión temporal, ¿sí? Cultural de cómo era el lugar y cómo comían. Y por eso Juan, que es este al que estaba en el versículo 25, dice, él entonces recostado, ¿sí? Está hablando del mismo Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Estaba cerca de Jesús, estaba muy cerca de Jesús. Y por eso Pedro le dice a Juan que le pregunte, ¿sí? Y Juan hace esta pregunta y dice, ¿quién es? Y acá vamos a ver a partir de este versículo, del versículo 26, lo que yo por lo menos vi, lo que el Señor me mostró. eh, Vemos de una manera hermosa el amor del traicionado. En el versículo 26 dice, le responde Jesús a Juan, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Esta acción, ¿sí?, de mojar el pan y dárselo a una persona hace referencia a algo hermoso, algo que la verdad que yo no recordaba por lo menos haberlo escuchado
y cuando lo leí es interesantísimo tenerlo y remarcarlo, porque recibir el pan mojado del anfitrión era ser elegido para un honor especial. ¿Qué quiere decir esto? Jesús hasta el último momento le estaba mostrando amor, le estaba mostrando bondad, le estaba mostrando que lo amaba, ¿sí? Pero Judas siguió con un corazón duro. Judas recibió el pan. Judas comió, pero Judas no cambió lo que tenía pensado por hacer. Su corazón continuó duro. Y en el versículo 27 vemos cómo Satanás toma el control total de este Judas, de este elegido por Jesús, de esta persona que eligió seguir a Jesús, pero con una motivación equivocada en su corazón. Dice que Satanás entró en él. Y ahí vemos cómo el juicio divino entró en acción. Despreció el amor de Cristo. Y cuando vemos esto, hermanos, hacemos bien en pensar, ¿cómo no dolerse? ¿Cómo no dolerse? ¿Cómo Jesús no se evitó conmover, como dice en el versículo 21? ¿Cómo no conmoverse cuando este discípulo que pudo haber dicho que no, a no al enemigo y pedirle ayuda a su maestro, rogarle que lo librara de eso, como les decía antes, y Jesús sabía que no iba a pasar? Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús estaba por instituir la cena de recordación de su sacrificio, que posteriormente iba a pasar en la cruz, donde iba a derramar su sangre, donde iba a ser lastimado por los pecadores, donde iba a cargar la cruz de humillación por aquellos pecadores. Y ya sabía que Judas no era necesario que esté ahí, ni tampoco que Satanás interfiriera con lo que iba a pasar ahora. Así que le dice, ya que estás decidido, ya que tomaste la decisión de hacer lo que pensás hacer, andá y hacerlo ahora. Ya no era necesario que él estuviera ahí, era necesario que Jesús estuviera en intimidad con aquellos que habían decidido seguirle con amor. Era un hijo de desobediencia, Judas. Era un hijo rebelde y un traicionero. Versículos 28 al 29. Nadie entendía de los que estaban ahí lo que había pasado. Es interesante porque Jesús les había dicho al principio, en el versículo 18, que iba a pasar para que se cumpliera la escritura, que uno de los que come pan conmigo, dice el versículo 18, levantó contra mí su calcañar. O sea, hacía instantes les había dicho que alguien lo iba a traicionar, que alguien estaba en contra de él, alguien de los que iba a compartir el pan. Sin embargo, ellos no entendían que cuando Judas se fue, tenía que ver con eso que él les había dicho. Aparentemente, hermanos, estos discípulos aún estaban sin entender lo que había pasado. Había comenzado el último tiempo de estar con su Señor. Y ahí vamos a ver el amor de Jesús, incluso en ese detalle. Jesús no consideró necesario desenmascarar a ese traidor, ¿sí? Ante todos, porque ya había sido condenado. Judas ya había sido condenado. No era necesario que todos supieran que Judas era el traidor, porque ese momento no era importante eso. En ese momento era importante otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante, el domingo que viene. Pero Jesús les enseña algo nuevo.
¿sí? Después vamos a ver que habla de un nuevo mandamiento. Y es algo que viene hablando Jesús anteriormente cuando les enseña a servirse humildemente y demostrar el amor. Pero lo que pasaba ahí no era importante el traidor, sino que ellos estuvieran juntos este último tiempo. Y termina el pasaje hablando de que era ya de noche. ¿Y qué pasa con esa frase? Quizás si uno lo lee así, rápido, lo ve pensando en qué tiempo estaba pasando esto. Pero es interesante ver cómo esa noche oscura no solo podíamos verla desde el momento en cuanto al tiempo, en lo temporal del día, sino que también lo podemos ver que esa noche, esa oscuridad, había sido apoderado Judas. Judas había sido apoderado por esa oscuridad. En Judas vemos la oportunidad perdida, el privilegio desperdiciado. Judas tuvo la oportunidad de ser uno más de los que iba a compartir ese tiempo íntimo que era la cena de recordación de su Salvador, pero lo desestimó. El amor al dinero fue más fuerte que el amor hacia su Señor. En Judas vamos a ver que Jesús tiene mucha paciencia, ¿sí? Es grande en paciencia, grande en misericordia, grande en bondad, grande en amor. Porque hasta lo último, ¿sí? Hasta lo último Jesús le mostró su amor, ¿sí? Y le mostró que él quería que estuviera con él, pero Judas decidió otra cosa. Y también vemos algo maravilloso, que el hombre es incapaz de frustrar la voluntad soberana de Dios. Cuando Jesús elige a sus discípulos, sabía a quién elegía. Y lamentablemente sabía que Judas lo iba a traicionar. Judas tuvo la posibilidad de no ser el traicionero, ¿sí? De rehusarse a ser traicionero de Jesús, de su maestro, del Señor, pero no lo pudo hacer porque él era amante de las cosas terrenales. Pero incluso esta traición, hermanos, vemos que fue usada para la gloria del Padre, aquel que envía a sus hijos. Vamos a terminar pensando en algunas cositas que nos deja este pasaje doloroso y a la vez glorioso para el nombre de nuestro Dios. Una pregunta, ¿por qué traicionarías a Jesús? Qué fuerte esta pregunta, ¿no? Porque uno va a decir, no, no voy a traicionar a Jesús. ¿Cómo voy a hacer eso? Eh, por dinero, por poder, por orgullo. Quizás ciertas, y permítanme esta licencia poética, ¿no? Eh, pequeñas traiciones hemos realizado, hemos, ah, hemos hecho a nuestro Jesús, ¿sí? Esos pecados que cometemos, que aún el Señor, y necesitamos que el Señor quite de nosotros para poder crecer a la estatura de Cristo, hemos traicionado de alguna manera a Jesús. Pero tenemos la posibilidad, hermanos, como la tenía Judas, de pedir perdón a nuestro Dios para que nos ayude a que no caigamos y no volvamos por ese camino. Que nos libre de traicionarlo, que, que nos libre de que nuestro corazón se endurezca, ¿sí? Que restaure lo que haga falta en nosotros. Tenemos la posibilidad de pedirle a Dios de que nos restaure, que cambie nuestro corazón y que no seamos como este Judas que traicionó. Ser traicionado
¿sí? Nosotros, ser traicionados, hace que nos aislemos, que nos seamos desconfiados de los demás. Y esto es algo que nos pasa a todos, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? Seguramente, cuanto más antiguo seas, ¿sí? Más veces te has sentido traicionado. Pero busquemos a Dios para poder perdonar a aquel que nos ha traicionado, para que esa relación, si es posible, sea restaurada y quizás esa relación sea mejor de lo que fue antes de esa traición, así como pasó con Pedro que Pedro lo negó, ¿sí? A Jesús, pero después Jesús lo, lo restauró y Pedro fue un discípulo de Cristo con todas las letras, podríamos decirlo, ¿sí? Así como restauró esa relación de Pedro y Jesús y su Dios, que podamos ser restaurados nosotros para que aquella relación que haya sido rota por alguna traición pueda ser restaurada, para que eso sea para la gloria de nuestro Dios. Por último, que la traición es parte de las relaciones y hay una medida, y vuelvo a esto de la licencia poética, una medida de traición que todos hemos sufrido o realizado. Y esto inevitablemente, hermanos, es la falta del amor en su plenitud en nosotros o en el hermano. No olvidemos que todos somos pecadores, ¿sí? Pero somos pecadores redimidos, que podemos perdonar y amar para crecer en Cristo. Demos gracias, hermanos, gracias a Dios, porque conociéndonos, siendo rebeldes a Él, nos miró con misericordia y nos trajo hacia Él. Gracias por la misericordia de nuestro Dios. Y quizás hoy haya alguien acá, un oyente, que quizás es la primera vez que escucha este pasaje, quizás lo haya escuchado varias veces, pero quizás no pensaste en esto. Si aún no te arrepentiste, ¿sí? Si aún no te arrepentiste de tus pecados, te voy a decir una cosa. Y acá quizás sea duro, pero es la realidad. Es la realidad que pasamos todos antes de que, por gracia y misericordia de Dios, fuéramos redimidos y restaurados para una relación con nuestro Dios. Si hoy vos aún no te arrepentiste de tus pecados, estás en la misma condición que Judas. Sos una persona que está en contra de Jesús, rebelde a su palabra, rebelde a su voz, y tu destino es el mismo que tuvo Judas. En Colosenses 1:21 podemos ver que éramos enemigos de Dios. Y yo te pregunto, y me pregunto a todos, ¿aún lo sos? ¿Aún sos enemigo de Dios? Romanos 10, 9 al 10 dice que Dios te llama al arrepentimiento. Si Judas hubiese arrepentido, podría haber cambiado su destino en la eternidad, pero no lo hizo. Romanos 2:14 dice que guía al arrepentimiento. Dios guía al arrepentimiento. Con Judas lo hizo. Con Judas muchas veces le habló del amor al dinero. Lo vemos antes en Juan. Y hasta el final Jesús les demuestra ese amor dándole ese pan que tenía que ver con un honor especial. ¿Sí? Pero Judas decidió no arrepentirse. Hoy lo hace con las personas que están acá y que quizás aún no se hayan arrepentido. Que tu corazón, querida persona que hoy quizás nos visita por primera vez y nunca escuchó este pasaje de esta manera, que tu corazón no se endurezca en contra del único y suficiente Salvador. Jesús puede perdonar todo pecado. Vamos a orar y vamos a dar gracias porque nos perdonó. Fuimos rebeldes como Judas, pero en su misericordia y gracia Dios nos trajo salvación, nos dio luz,
nos trajo a la verdad y nos mostró que estamos en contra de Él, pero que Él tenía algo para darnos, a su propio Hijo, que murió en la cruz, que derramó su sangre para que todos nuestros pecados sean lavados, sean limpiados y podamos tener esta restauración con Él, volver a ser hijos por medio del Hijo amado. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque, Señor, en este ejemplo que vemos en tu palabra, esta traición conocida por todo el mundo, Señor, vemos cómo nosotros, Señor, hemos sido rebeldes a ti, Señor. Señor, gracias porque no merecíamos, Señor, ser salvados por ti, Padre. Gracias porque, Señor, no hay pecado que tú no puedas perdonar, Señor. Gracias, oh Dios, porque eres grande en poder, grande en misericordia. Eres santo, Señor, como cantábamos, y no podíamos acercarnos a ti, y conocías, Señor, nuestra imposibilidad, Señor, de poder acercarnos. Pero conociéndonos, Señor, y conociendo nuestro pecado, Señor, tú enviaste a tu Hijo. La única manera de que pudiéramos ser acercados a ti, Señor, aceptados delante de ti, es que un sacrificio perfecto como lo requería tu ley, Señor, fuera hecho en nombre nuestro, Señor. Y tú, sabiendo esto, entregaste a tu Hijo para que muriera por aquellos que creen en Él como Salvador, aquellos que confesamos nuestros pecados, Señor, y nos arrepentimos de Él, Señor. Gracias, Señor, porque en Él, en tu Hijo, tenemos vida. Tu Hijo es la resurrección, Señor, y gracias porque Él murió, entregó su vida, pero venció la muerte, Señor, y resucitó, y hoy está sentado a tu diestra, Señor. Gracias porque Él gobierna, Señor. Gracias porque Él es el que va a gobernar en la eternidad y con Él vamos a poder, Señor, disfrutar, Señor, de estar en la eternidad contigo, Señor, y no habrá ya más pecado que, que nos impida, Señor, estar delante de ti y gozarnos, Señor, en tu presencia. Señor, gracias porque aún la traición de Judas, Señor, ha sido para tu gloria, Señor. Gracias porque todo lo que pasa, Señor, está bajo tu soberana voluntad, Señor. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos y nada ni nadie nos puede quitar de tu grande y misericordioso amor, Señor. Guárdanos en el resto de este día, que podamos disfrutar de este día, de estar pensando en tu palabra, si es posible con hermanos, y que podamos también aprovechar este día de descanso. Guarda a nuestros hermanos que estén pasando dificultades de salud, Señor, y bendícelos, Señor, y pon en nosotros corazones que estén cerca de ellos también. En nombre de Jesús, amén.